Creo que esta inquietud hay que ponerla en un contexto. La Revolución Cubana es hasta el día de hoy la mayor conquista que los pueblos latinoamericanos hayan obtenido en el curso de su historia. Probablemente muchos desconozcan que en una polémica que hubo a fines de los años 30, los comunistas, los partidos comunistas de América Latina, excluían cualquier posibilidad de que hubiera una revolución socialista en Cuba con el argumento de que estaba a 90 millas de Miami, a 90 millas de Estados Unidos. Y la ironía histórica ha querido que precisamente la primera revolución con características socialistas tuviera exactamente lugar en Cuba, a esas 90 millas. Y acá reside la conquista histórica principal, es decir, un movimiento de independencia nacional que no es derrotado, que se afirma y que con independencia de los avances y retrocesos que tiene, sigue en la conciencia de los pueblos de América Latina presente como la posibilidad de la victoria de una revolución socialista. Las críticas tienen que darse en ese contexto, en el contexto de un aislamiento, en el contexto de un bloqueo, las críticas a la formación de un régimen burocrático, que en definitiva ha privilegiado a ciertas capas de la sociedad en detrimento de una mayoría. Pero la crítica tiene que hacerse en este contexto internacional. Poca gente, por ejemplo, sabe que cuando hay una inversión extranjera, los salarios que se pactan en Cuba no los recibe directamente el trabajador. Los recibe el Estado, que le paga al trabajador los salarios muy bajos vigentes en Cuba y se queda con la diferencia. Entonces hay disimulado un régimen de explotación social. También el gobierno de Cuba, en función de esta defensa, ha hecho muchos compromisos internacionales que son nocivos para la causa de los pueblos latinoamericanos. Recuerdo uno que discutí ahí en La Habana directamente, y es cuando Cuba votó a favor de que Argentina ocupe una silla en el Consejo de Seguridad bajo el gobierno de Menem, y Menem estaba mandando tropas para apoyar la invasión norteamericana de Irak. Y eso se lo dije abiertamente. Entonces lo que hay que tener siempre presente en nuestra opinión son estos dos aspectos. Hay que defender seriamente a Cuba, de un modo muy concreto y muy práctico, contra el afán del imperialismo, de los capitalistas, de destruir lo que es el símbolo mayor de la revolución socialista hasta ahora, y esforzarse por estructurar una alternativa política que sea auténticamente socialista, revolucionaria, latinoamericanista, internacionalista, y que permita al pueblo de Cuba, a la masa de Cuba, gobernar ellas mismas, y no que su función de gobierno quede usurpada por una burocracia. De todos los movimientos que emergieron en América Latina en los últimos años, el chavismo ha sido indudablemente el más importante, porque fue una reacción de un sector de las Fuerzas Armadas y de una gran mayoría del pueblo contra una gigantesca política entreguista practicada por los sectores democráticos, entre comillas, de los partidos tradicionales. Fue una reacción también contra las masacres provocadas por estos gobiernos democráticos tradicionales, como ocurrió con el Caracazo, donde el ejército, bajo las órdenes del presidente Carlos Andrés Pérez, masacró a miles de trabajadores venezolanos. El aporte más importante que hizo el chavismo en términos de transformación económica, de transformación social, es por un lado lo que llamaríamos la nacionalización del petróleo, en el sentido de que el petróleo venezolano, aunque estaba nacionalizado, se estaba transformando en una subsidiaria de los accionistas de las principales bolsas extranjeras. Chávez enfrentó abiertamente esto y recuperó la totalidad de la renta petrolera para objetivos nacionales del movimiento chavista.
¿Dónde aplicó esos objetivos? Los aplicó en gigantescos programas sociales que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la salud y que tienen que ver con la educación, pero en modo alguno transformó el carácter rentístico de Venezuela, es decir, su dependencia absoluta del petróleo, incluso a extremos tales en que, como consecuencia del conjunto de mejoras económicas que provocó, desató una furia importadora absolutamente sin precedentes, por ejemplo, de automóviles caros, carísimos, de origen europeo y de origen norteamericano. La falta de una política de transformación social ha llevado a la situación económica venezolana a una situación desesperante, y esto explica que luego de la muerte de Chávez, el sucesor Maduro estuviera a punto de perder las elecciones frente a la oposición de derecha, de Venezuela. Como la situación desde entonces se ha agravado aún más, es altamente probable que esta derecha gane las próximas elecciones municipales. La experiencia que ha dejado el chavismo es que los movimientos nacionalistas tienen límites absolutamente insalvables y que no pasan más allá de una redistribución de la renta que genera la vieja organización económica social y no la que debería producir una transformación radical de esa vieja organización social que pasa por un gobierno de trabajadores y una enérgica política de industrialización. Bueno, no voy a tratar el tema futbolísticamente porque todo el mundo sabe que el Papa, eso lo sabe todo el mundo, es hincha de San Lorenzo, y muchísima menos gente sabe que yo soy hincha de Huracán. Así que ahí tenemos un primer antagonismo, pero es un fenómeno interesante. Elucidémoslo. La Iglesia y el Vaticano están en ruina. Es una corte de degenerados. Esa es la debacle completa de una institución a la cual los vientos de cambio derriban. Ya ha habido financistas que se colgaron de un puente de Londres porque lavaban en negro. El Banco Vaticano lava dinero ilegal, lava dinero al narcotráfico. Adentro del Vaticano hay una mafia de pedófilos, hay violaciones por todos lados, hay juicios en Nueva York, han pagado fortunas las iglesias para cubrir las indemnizaciones y el resarcimiento por los juicios que se fueron realizando. Naturalmente la salud psíquica de las personas no se la van a devolver, salvo en el esfuerzo mismo de esas personas por construir una vida sólida. El derrumbe es tan grande que renunció un papa. Yo una vez en un programa de televisión, menos mal, estuve a punto de decir que Ratzinger era de la Rúa. Y hubiera sido una linda frase que todo el mundo le ha dicho, ja, 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 y hubiera aparecido en Twitter. Pero el problema es que tenía enfrente de mí a Rodríguez Sá, que fue el que reemplazó de la Rúa. Entonces, para no dar mucho lío, no dije nada, pero a ustedes les digo, fue como de la Rúa. No se fue en avión, pero casi. Es decir, emergencia, quiebra, derrumbe. Ahora hay otro problema más. La Iglesia no es simplemente el ámbito del Vaticano y los curas que andan violándose entre ellos y financistas que roban. El Vaticano y la Iglesia juegan una función política de carácter mucho más amplio, y en particular en Europa. Y observan, por un lado en Europa, por otro en América Latina, los siguientes fenómenos. Que hay una insubordinación popular por la gran crisis capitalista, que si se lleva puesto a los gobiernos capitalistas se va a llevar puesto al Vaticano. Y en América Latina, un abandono de la Iglesia Católica, el florecimiento de iglesias rivales, etcétera. Es decir, que en una palabra, están pagando un costo de influencia política muy grande. Entonces han elegido un papa jesuita, doctrinario, que ha advertido todo esto y ha planteado un clásico, la autorrenovación. ¿Cómo salvamos la institución? Renovando algo. No se puede renovar todo porque entonces cayó la institución. Así que el renovador
por definición, generalmente no es un renovador. Renovador es generalmente un tipo que no quiere renovar y que por eso propone renovar. Entonces hace esa advertencia. Cuando el Papa fue a Brasil, tuvo expresiones mucho más radicales, porque le dijo a la gente, armen lío, salgan y armen lío. El Papa pidiendo que se arme lío. La otra cosa que dijo es que denunció la situación de los jubilados, como hice yo en los par de preguntas, y de los jóvenes, como hice yo recién, con la precarización laboral. Pero en tanto el Partido Obrero y el Frente de Izquierda hacen estas denuncias para despertar la conciencia del pueblo, para acabar con este sistema, el Papa hace la misma denuncia para despertar la conciencia de los poderosos, para que no sean infelices y tomen alguna medida para salvar el sistema. La posibilidad de que el Papa tenga éxito es nula. Nunca en la historia ningún poderoso hizo nada porque se le advirtiera para salvar su sistema, porque en eso consiste la crisis del sistema, que el que más la pone en crisis, el que más la bombardea es el propio poderoso, porque necesita ese sistema, que tiene las cosas que hacen que ese sistema se venga abajo. Este proceso del shutdown, del cierre, es una expresión del grave enfrentamiento que hay entre grupos republicanos, demócratas, dentro de cada partido, como una medida forzada para impulsar un ajuste, porque el ajuste se está desarrollando en Estados Unidos hace un tiempo. En Estados Unidos existe lo que se llama stamp food. Stamp es estampilla, food es alimento, una especie de bono alimentario que el gobierno de Obama lo ha ido liquidando. Debido a este ajuste, a la necesidad de achicar el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Y entonces estas son todas medidas que apuntan a ese ajuste, a la perspectiva de despidos. Por ejemplo, ahora la Lockheed ha hecho lo mismo, así como Obama suspendió a todos los trabajadores de la administración pública, la Lockheed ha suspendido a los trabajadores de la Lockheed, aprovechando el pretexto del shutdown del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, en gran parte es un plan de ajuste. Ahora, el tema de fondo es real. Estados Unidos está ya en 16 billones con B larga de deuda pública. Esto representa el 120, el 130% del Producto Bruto de Estados Unidos. Le voy a decir algo que va a sonar fuerte. Estados Unidos está en default, porque no paga la deuda. Hace como acá, la refinancia. Cuando vence algo, coloca otro bono, agarra la plata del bono y paga el bono anterior. Y va subiendo. El que no puede pagar una deuda, la está refinanciando, ese tipo está en default. Todos podemos disimular el default. Siempre hay un amigo que te tira unos mangos para que pagues una deuda y vos vas y le pagás. ¿Y a quién se la pide? Se la pide a los chinos, se la pide a los japoneses. Y te la pide al Banco Central de Estados Unidos. El Banco Central de Estados Unidos tiene un 20% de esta deuda. ¿Y qué hace para tener esta deuda el Banco Central de Estados Unidos? Lo mismo que Moreno, Kicillof y la chica esta, bueno, no me acuerdo cómo se llama, la presidenta del Banco Central. Le dan a la maquinita de emisión. Y ya han emitido 5 billones de dólares. Es decir, es un país quebrado, Estados Unidos. El otro día leí que alguien dijo una cosa muy interesante, y es que el patrimonio general del pueblo norteamericano era del orden de los 70 billones de dólares, y que eso demostraba la solvencia. Yo me asusté, porque tomaba el patrimonio de los norteamericanos como acá el gobierno kirchnerista era ANSES. Como nosotros, el pueblo tiene, o las distintas clases sociales, en vivienda, heladera, audio, etcétera, tiene 70 billones de dólares, se lo van a ir a afanar para pagar la deuda. ¿Por qué venís a hablar de los 70 billones de dólares, billones del pueblo, si el que tiene una deuda es el gobierno de Estados Unidos, y es con los bancos que han endeudado adrede al país? Entonces, efectivamente, es un punto muy importante de la crisis mundial. Se podrá prolongar de una manera, se podrá prolongar de otra. Hay una división en la clase capitalista. Un sector dice, no jodamos, sigamos endeudándonos, porque si hacemos el ajuste, vamos a un levantamiento popular. Y hay otro que dice, no podemos seguir endeudándonos, se va a producir una quiebra generalizada, vamos ya al ajuste. Unos son
era la izquierda del imperialismo, el otro será la derecha del imperialismo. Nosotros no estamos con ninguno de los dos, sino simplemente con defender ese patrimonio del pueblo norteamericano, sus casas, sus viviendas, su trabajo, que lo han conquistado por medio de la lucha y por medio del esfuerzo social y personal.